Sed todos bienvenidos a la tercera sesión de nuestro curso básico de liturgia. Vamos a repasar, si os parece, el camino que hemos recorrido hasta ahora. Nos hemos preguntado en las dos primeras sesiones del cursillo ¿qué es la liturgia? Ya en la primera sesión decíamos, cuidado, que el Concilio Vaticano II nos dice que la liturgia es la fuente y la cima de la vida de la Iglesia. Número 10 de Sacrosanctum Concilium, si recordáis. Cabe preguntarse por qué. ¿Por qué esa centralidad? Y respondíamos también de la mano de Sacrosanctum Concilium que porque Cristo está presente en la celebración y la celebración litúrgica es un encuentro con Cristo vivo. Además, en la segunda sesión profundizábamos en esto y decíamos la liturgia no es solamente una acción humana, es ante todo una acción de Dios, es obra del Padre, es obra del Hijo, es obra del Espíritu Santo y además está en relación con la historia de la salvación, porque la salvación que nos viene a través de la historia de la salvación, cuyo centro es el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección, se hacen presentes en la celebración, se hacen presentes en la liturgia, porque la liturgia es un memorial, no es un mero recuerdo, sino una presencia de Cristo y una actualización de la historia de la salvación. Si os fijáis, al hacer este resumen, he dicho 2 o 3 veces la palabra celebración, y eso es de lo que vamos a hablar en esta tercera sesión, porque la liturgia no es algo abstracto, la liturgia al final es una acción, y a esa acción la llamamos celebración. Vamos a comenzar, si os parece, leyendo un texto de la Biblia, un texto del Salmo 149. Por cierto, y antes de leerlo, esta edición de la Biblia, la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española, tiene una particularidad. Es la traducción oficial para España, en el ámbito de la Conferencia Episcopal, y por eso es el texto que se utiliza en la liturgia. Lo que yo voy a leer aquí es exactamente la misma traducción que podemos encontrar, por ejemplo, cuando el Salmo 149, que es el que voy a leer, se utilice como salmo responsorial en la celebración de la Eucaristía. Dice este salmo: Aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de 2 filos en las manos. Si os fijáis, este salmo nos está describiendo una celebración, y hay muchos elementos que nos resultan familiares: cantar al Señor, alabadlo, la asamblea de los fieles, festejar, danzas, instrumentos musicales, y el motivo, porque el Señor ama a su pueblo y nos da la victoria. El pueblo de Israel sabía mucho de celebración, y nosotros ahora queremos profundizar en ese concepto, queremos profundizar en lo que es una celebración litúrgica, la liturgia en acto. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica comienza a hablar en su segunda parte de lo que es la liturgia, nos damos cuenta de que el título no lo han elegido al azar. El título de la segunda parte del Catecismo es La celebración del misterio cristiano. Eso es la liturgia. Claro, celebrar no es algo que solamente se hace en la liturgia y que solamente hacemos los cristianos. En todos los ámbitos de la vida, personal, social, familiar, encontramos todo tipo de celebraciones. La palabra celebración, que viene del latín, hace referencia al acto de reunirse varias personas en un lugar. Y efectivamente, la celebración es un acontecimiento comunitario. Pensemos en un cumpleaños, pensemos en una victoria de un equipo deportivo.
Eso supone una reunión de gente que se reúne para tomar parte activa en esa celebración, para hacer, realizar algo. Pensemos en los regalos del cumpleaños, en las velas que se soplan, pensemos en la tarta, pensemos en la fiesta. Acudir a un mismo lugar para festejar un acontecimiento o para honrar a alguien, eso es una celebración. Todo eso que acabo de decir también se puede aplicar a la celebración cristiana. Además, para nosotros, la celebración es un tiempo determinado y significativo, un tiempo que no solamente nosotros dedicamos a Dios, sino que es ante todo y sobre todo un tiempo que el Señor nos regala, un trocito de eternidad que podemos vivir en el curso de nuestro tiempo cotidiano. La celebración es un acto de culto, damos culto a Dios, honramos y alabamos al Señor, con una finalidad, que eso no se quede ahí, que eso llegue a nuestra vida y que toda nuestra vida, y no solamente el momento de la celebración, sea un acto de alabanza a Dios que le honre y que le dé culto. Bien, pues lo primero que podríamos decir es precisamente esto. La celebración es un acto humano y comunitario. La celebración es un medio de encuentro. Nos pone en contacto con los demás, en relación con los demás. Nos encontramos con los demás, nos abrimos a esa realidad del otro y nos acercamos a ellos, porque compartimos una finalidad, porque compartimos unos intereses comunes. En el caso de la celebración cristiana, obviamente, lo que compartimos es la fe, que es lo que celebramos. En el caso de un cumpleaños, lo que compartimos será la amistad con la persona que celebra el cumpleaños. En el caso de una victoria deportiva, lo que compartimos será pues que es nuestro equipo, lógicamente. En el caso de la celebración de la fe, en el caso de la liturgia, es precisamente eso, compartimos la fe. Y esa fe nos une. Y esa fe nos hace nos hace que esa fe no se quede solamente en nuestro interior, sino que nos hace expresarla y vivirla. Y la celebración nos orienta, nos encamina y pide una respuesta que está en la propia celebración, pero también más allá, en la propia vida. En una celebración litúrgica vamos a encontrar un lugar, unos objetos, unos símbolos y signos, unos gestos, un tiempo. Todo ello para expresar un mensaje, o mejor dicho, para hacer posible una presencia, la presencia de Cristo que ha de ser acogida en nuestra vida. Primera dimensión, por tanto, de la celebración, ese aspecto humano y comunitario. Un segundo rasgo, una segunda dimensión que me gustaría señalar es que la celebración es un acontecimiento festivo. La celebración es una fiesta de la fe. Al decir que es una fiesta, estamos hablando de que es una actividad libre, gratuita. ¿Para qué celebramos? ¿Hay una finalidad? No. Más allá de la celebración, no. La finalidad de la celebración es hacer fiesta, es encontrarnos con el Señor y con los hermanos, es vivir nuestra fe, celebrarla, para que todo ello dé sentido a nuestra vida, para que nuestra vida no sea solamente una sucesión de momentos, más o menos todos iguales, sino que realmente Dios esté presente en ella. Un acontecimiento festivo. Luego la celebración es una celebración del misterio de la fe. ¿Y eso qué significa? Pues significa tres cosas. La primera es que en la celebración se actualiza la salvación. La vida divina, el amor de Dios, se comunica a la asamblea reunida en su nombre. Lo que hacemos en la celebración no es solamente recordar los acontecimientos de la historia de la salvación, especialmente el misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo. Ya lo hemos dicho, la celebración es una verdadera presencia, la presencia del Señor que está vivo, una presencia eficaz,
que actúa en nosotros. ¿Cuántas veces, gracias a Dios, salimos de una celebración y decimos, me ha ayudado, me ha cambiado, me he encontrado con el Señor? La celebración es una presencia de Dios, es una manifestación de Dios, no es algo mágico, no es algo mágico. A través de los gestos, los signos y las palabras de la celebración se hace presente Cristo, y esa presencia, como digo, es viva y eficaz. Por eso, en la celebración la Iglesia ora, invoca al Señor para que se haga presente, invoca al Espíritu para que haga eficaz la acción del ministro, para que podamos vivir aquello que estamos celebrando. Por tanto, si la celebración es celebración del misterio de la fe, lo es porque en ella se actualiza la historia de la salvación y el misterio pascual, y porque en ella se hace presente Cristo. Además, segundo punto, la celebración del misterio de la fe tiene una dimensión comunitaria y eclesial. La liturgia, la celebración, es una acción de Cristo, pero también es una acción de la Iglesia que se une al Señor, no de uno en particular, sino de la asamblea, del pueblo de Dios, de la Iglesia. La celebración no es algo privado de nadie, es siempre celebración de la Iglesia. Cristo es la cabeza, y nosotros, los bautizados, que formamos esa asamblea, somos su cuerpo. Ya decíamos el otro día, la liturgia es obra del Cristo total, como nos diría San Agustín, de la cabeza y del cuerpo. Pues aquí lo tenemos, en el acto, en la celebración en concreto. La celebración, por tanto, de alguna manera hace presente la Iglesia, de esto ya hablaremos. Es la Iglesia quien celebra. Y me da igual que sea una gran celebración presidida por el Santo Padre en la plaza de San Pedro, o presidida por el señor obispo en la catedral, o celebrada en una parroquia, o celebrada en una ermita recóndita con solamente 2 o 3 personas. La celebración hace presente y manifiesta a la Iglesia. Y hay un reto, y el reto es participar, cada uno según su condición de cristiano, participar en la celebración, encontrarse con Cristo, ayudado por los hermanos y por medio y a través de los gestos, los signos y las palabras de la celebración. Además, el tercer rasgo de la celebración sería que de alguna manera anticipa la vida eterna. Si hace presente lo que estaba en el pasado, si manifiesta en el presente lo que es la Iglesia, también nos anticipa lo que un día viviremos plenamente, la vida eterna. Esta dimensión, este rasgo de la celebración del misterio de la fe, no lo voy a explicar yo. Lo va a explicar Sacrosanctum Concilium en el número 8. Dice lo siguiente. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la derecha de Dios como ministro del santuario del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él en nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. Por tanto, dimensión, podríamos decir, escatológica. La escatología hace referencia a la vida eterna, al destino último del hombre. La celebración anticipa de alguna manera y nos hace pregustar esa vida eterna. Bien, podríamos entonces, con todo lo que hemos dicho, hacer una síntesis. Sí, claro. Podríamos decir que la celebración es una acción ritual. La celebración es la liturgia en acción. La Iglesia quiere dar culto a Dios, y ese culto se concreta en un lugar y en un tiempo concretos. Hay un acontecimiento que celebramos, hay una comunidad que se reúne, hay un rito que se celebra y hay un clima festivo
que lo llena y que lo impregna todo. A la vez, la celebración es también la manifestación de esa presencia salvadora. La liturgia no es solamente los ritos y ceremonias que la componen o que componen la celebración, es una realidad mistérica, es el misterio que se hace presente y se manifiesta y se comunica para que nosotros podamos vivirlo. Es la presencia y la actuación de Dios en la vida del pueblo y en la vida de cada uno de los que toman parte en la celebración. Y finalmente, la celebración afecta a toda la existencia de quienes toman parte en ella y la orienta para que su vida sea una ofrenda grata a Dios, un culto agradable a Dios. Y de esta manera entendemos que la liturgia es no solamente la celebración, es toda nuestra vida. Toda nuestra vida debería ser un culto agradable a Dios, unidos a Cristo. Sin la participación en la celebración, eso sería imposible, porque no habríamos recibido la fuerza para poder unirnos al Señor y para poder vivir según la voluntad de Dios. Y es por esto que la liturgia es fuente y cima de la vida cristiana y de toda la actividad de la Iglesia. Por todo esto, podemos decir que la celebración es una acción ritual, expresiva y festiva, en cuyo centro está el misterio de Cristo. No olvidemos nunca, la celebración no es solamente lo exterior, lo que vemos, lo que hacemos, es ante todo Cristo que se hace presente, la historia de la salvación que llega a nosotros. Por eso, participar en la celebración no es solamente hacer cosas, es encontrarse con Cristo a través de lo que hacemos. Pues bien, hasta aquí esta tercera sesión que nos quería hablar de la celebración. ¿Queréis profundizarla un poco? Genial. No os voy a pedir que leáis nada. Os voy a pedir que en la siguiente celebración en la que participéis, de la Eucaristía me imagino, hagáis un pequeño ejercicio. ¿Dónde aparece en la celebración ese aspecto comunitario? ¿Dónde aparece ese aspecto festivo? ¿Dónde aparece ese aspecto eclesial? ¿Y dónde aparece ese aspecto ritual? Os doy una pista de cada uno. Lo comunitario aparece en la asamblea que se reúne. Lo festivo aparece en muchos signos, por ejemplo, las velas encendidas sobre el altar, las flores, etc., el canto. Lo eclesial aparece, por ejemplo, cuando rezamos y el sacerdote dice nosotros, y lo dice en plural, porque ese plural es la Iglesia. Y lo ritual pues aparece en cada momento, en cada uno de los gestos de la celebración. ¿Podríais profundizarlo un poco? Intentadlo, y veréis la riqueza tan grande que tiene la celebración de la Iglesia. Antes de acabar, y dado que tengo aquí preparadas algunas cosas detrás, tenía la Biblia, también tengo un libro que me parece importante e interesante. El libro se llama El Diccionario de la Gente de Pastoral Litúrgica. El autor es un liturgista, José Antonio Abad, que fue profesor de la Facultad de Teología del Norte de España en la sede de Burgos. Es un diccionario, por tanto aquí podemos buscar palabras relacionadas con la liturgia y en 3 o 4 páginas vamos a tener una explicación extraordinaria, breve, concisa, pero muy profunda de eso que hemos buscado. Yo podría buscar perfectamente la palabra celebración. Y aquí la tengo. Y me explica un poco lo que sería la celebración tal y como yo os lo acabo de intentar explicar. Me consta que incluso algunos de las personas que están siguiendo el curso que ya lo tiene. De hecho, se lo han regalado por el cumpleaños. Me parece fantástico. Si a alguien le parece interesante, pues ya sabéis, aquí vais a tener una referencia segura. Por ejemplo, para equipos de liturgia, por ejemplo, para continuar en la formación personal, me parece uno de los instrumentos más interesantes que hay actualmente disponibles en la literatura litúrgica para fieles, para los fieles cristianos. Por lo demás, nada más. Muchas gracias por estar siguiendo el curso
Ya sabéis que cualquier pregunta, duda que tengáis, me la podéis dirigir a la cuenta de correo electrónico liturgia@diocesisdecartagena.org y seguiremos adelante. Tenemos una tarea interesante que es, una vez que sabemos lo que es la liturgia y una vez que sabemos lo que es la celebración, ir analizando poquito a poco cada uno de los elementos que forman parte de la celebración. Pero eso será a partir de la semana que viene. Un saludo a todos, cuidaos en este tiempo difícil y ánimo. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene.